¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy buen día, bienvenido a la mañana de Mercado Visión de este sábado 9 de mayo que empezamos juntos a compartir, yo digo siempre, a disfrutar realmente. Nosotros disfrutamos lo que hacemos cada mañana y es un placer enorme saber que está del otro lado usted acompañándonos y disfrutando por ahí el momento sábado, aquí en Buenos Aires con mucho frío. Cayó mucho la temperatura, pero eso no es todo. Y esto puede ser más complejo, sobre todo si está en el campo, con la necesidad de seguir laburando en materia de cosecha, de levantar la gruesa que se viene demorando en algunos ámbitos. ¿Por qué? Porque está lloviznando. Hay como una llovizna persistente. Dicen después, hay como una especie de alerta amarilla o naranja, que al mediodía y por la tarde se viene una situación de vientos muy fuertes, con lo cual limpiaría este residual que tenemos de lluvia todo día, por lo menos aquí en Buenos Aires y alrededores, tanto frío que la sensación térmica, venía escuchando la radio, a unos colegas de Radio La Red, que marcaban una temperatura de 7 grados y una térmica de 5 grados en Buenos Aires y alrededores. Así que en este ida y vuelta, para eso allí en el Zócalo, estamos en vivo como siempre, aparecen las diferentes vías de comunicación para que usted nos cuente qué es lo que está pasando con el tiempo básicamente y qué les permite lo climático en estos últimos días. Si pudieron empezar a trabajar, me imagino que si están en cosecha o sembrando algo, no nos estarán viendo y en eso lo licenciamos con todo gusto. Pero si por ahí tienen que quedarse o están demorados un ratito viendo la tele, acompañándonos juntos, bueno, el ida y vuelta que proponemos a través de las diferentes vías de comunicación. Qué datito el de la faena, ¿eh? Qué dato el de la faena. Esto confirma lo que analistas muy importantes, con los cuales charlamos todo el tiempo y que forman parte de este espacio, venían adelantando. Uno a veces es medio escéptico cuando sobre todo se proyectan algunas realidades tan contundentes como la que está atravesando el sector de ganados y carnes en la Argentina, que por supuesto sigue siendo escéptico hasta que se choca con esta realidad. Una faena que se ha derrumbado concretamente. La comparación interanual en la faena del mes de abril, que se acaba de conocer en las primeras horas del viernes, es de más del 15%. Esto obviamente es un negocio de oferta y demanda y explica en parte lo que pasa con los precios, con una demanda internacional que no para de crecer y no deja de llamar la atención. Ayer comentábamos, y el licenciado Víctor Tonelli, a quien le mando un abrazo si es que nos está viendo, nos pasaba otra vez el dato de la FAO. Por 28 meses consecutivos el precio de la carne vacuna en el mundo volvió a subir en abril. Esto no es decorativo, más que nada es explicativo de una demanda que no deja de sorprender porque, reitero esto, ¿no? Hay jugadores dentro de esa demanda que no existían y que se suman a países que históricamente demandaron y que tienen más inconvenientes de provisión interna, como la Unión Europea, como Estados Unidos, ¿no? Ahora Estados Unidos emerge como otra de las alternativas muy atractivas que tiene el negocio, con una cuota extra enorme para la Argentina que empieza a ser aprovechada. Esto pasó con la faena, ponemos en pantalla para ver en números puntualmente, mejor verlo en números porque, como dice un amigo, los números son irrefutables para entender el nivel con el que tiene que lidiar la industria frigorífica. Pongámonos un poquito en los zapatos de la industria, no solo la exportadora, la industria consumera. Argentina tiene una enorme virtud que hace a una demanda muy atomizada. Casi 400 frigoríficos que operan de diferentes envergaduras y de diferentes condiciones, pero son todos demanda y bajo ese paraguas de muchos frigoríficos están las figuras de los matarifes abastecedores que trabajan en esos frigoríficos, que también son cuentapropistas y tienen que lidiar con esto. Menos de 4 millones de cabezas
en los primeros 4 meses del año. Se derrumbó la oferta, amigos. Se derrumbó la faena, 9,5%. Este es el dato, 9,5%. Fíjense que en la secuencia de los últimos 7 años, y tendríamos que ir mucho más allá en el tiempo para encontrar un dato como el que tiene el 2026, pésimo dato para aquellos que buscan y trabajan con hacienda terminada, que le dan diferentes propósitos. Seguimos compartiendo información vinculada con la faena. Este es el porcentaje de hembras. Fíjense que más allá de que hay una fuerte caída en la vaca, tenemos un porcentual de hembras elevadísimo en los 4 primeros meses, casi 48%, y es el más alto de los últimos 7 años. Pero quiero compartir con ustedes un dato que me aporta con mucha sabiduría y con una enorme capacidad de análisis el ingeniero Andrés Jale, que es este: enorme cantidad de hembras en cuanto a porcentaje, pero fíjense que la cantidad de vacas, en realidad, con respecto a los últimos años, es mucho más baja. En proporciones es más alta en función de la caída en términos de faena, de volumen. ¿Por qué? Y porque hay espera de esa hacienda que está echando más kilos, y lo vamos a ver más adelante seguramente cuando mostremos algo muy virtuoso en todo este proceso, que es el incremento productivo que tiene el sector de ganados puntualmente, generando una res engancho mucho más pesada. Este es un dato muy auspicioso. Hay menos novillo también, vamos a seguir viendo, hay menos novillitos, fíjense, es el menor volumen de novillitos de los últimos 7 años, menos del 42%, cuando históricamente estuvo por encima del 42%, ya venía cayendo la proporción de novillitos en faena del primer cuatrimestre en el 2025, se profundiza este año. ¿Por qué? Y bueno, porque el diferencial de compra-venta también es un dato que vamos a analizar y lo vamos a ver un poco más adelante, ahora, hoy, esta mañana, hace que aquel que va a buscar desde la inversión un ternero, un novillito recriado en el negocio de reposición, tenga que licuar ese diferencial de compra-venta agregándole mayor cantidad de kilos. Y si son kilos más baratos, mejor. Aún aquellos kilos caros producidos a corral, porque en definitiva la comida sigue siendo un precio atractivo para seguir dando de comer, porque además después la demanda premia lo más pesado también, como lo vimos sobre todo el año pasado. Otro dato que tiene que ver justamente con esto: menos novillo, sorprende, a muchos les sorprende todavía esta proporción de novillos, que es la más baja de los últimos 7 años también, en porcentual dentro del universo de la faena. ¿Por qué? Porque también al novillo se le está agregando más kilos. Esto sí que es virtuosismo dentro de la cadena, virtuosismo postergado, más allá de que todavía hay un enorme camino por recorrer en este sentido, de poder seguir agregando mucho valor, que todo lo que produce en términos agrícolas la Argentina, esa enorme cantidad de maíz, más de 60 millones de toneladas, cada vez más tiene que salir en 4 patas, en agregado de valor y no en barcos. Y esta es una de las mejores alternativas, entre otras cuestiones teniendo en cuenta las alternativas de uso que tiene el cereal. Algún dato más que compartimos en pantalla y que tiene que ver con lo que decíamos recién, que en parte nos explica la caída en la cantidad de novillitos en la faena, la merma en los novillos, porque empieza a aparecer un animal promedio mucho más pesado. La línea rosa, la línea roja y la línea azul, en secuencia de tiempo, son las del 2024, 2025 y 2023. La línea amarilla, obviamente la que termina en abril, es la de este 2026. El contraste con respecto a los últimos 3 años
y si le pusiésemos más años todavía a este cuadro, seguramente tendríamos una relación muy parecida al 23, 24 y 25. Esto significa un cambio cultural para el trabajo tranquera adentro desde la mirada de la demanda que está direccionando con precio su propia necesidad. Traslada su necesidad y su inquietud a partir del precio, convalidando buenos valores por el animal más pesado, a ese productor que obviamente va camino de esto. Decíamos, la faena en números de cabeza se derrumbó un 11,5%, pero a partir de esto que estamos viendo, la producción baja, obviamente, porque la incidencia del volumen de las cabezas es notoria, pero no tanto como cae en función de contar las cabezas que pasan por frigorífico. Lo vamos a ver ahora, que tiene que ver con la producción de carne, la próxima placa, y vemos que obviamente la caída es fuerte, interanual, porque decíamos en cabezas hay una caída del 15%, pero cuando veamos en la próxima placa el volumen acumulado de producción de carne entre el primer cuatrimestre 26 y el primer cuatrimestre 25, vamos a notar que esa caída no es del 11,5%, ya es del 7%. Con estos números que tenemos de producción de carne y haciendo un porcentual cercano al 30% de esa producción que va con destino al mercado externo, el consumo interno de carne vacuna está por el piso, en el piso de la historia. Estamos hablando de, como lo decía Víctor Tonelli también en Canal Rural Noticias, en torno de 41 kilos per cápita. Seguimos viendo otras alternativas que tiene que ver con el movimiento de parte del criador. Así como cae la faena, cae la venta de animales de parte del criador. Los movimientos en el primer cuatrimestre del 2026, fíjense la notable diferencia que hay con respecto al año pasado. Esto explica, creo, es un análisis sobre lo que está pasando, en muy buena medida el precio, estos precios que tiene el ternero en plena zafra. ¿Por qué? Bueno, porque la zafra está mucho más acotada. Seguimos viendo, ¿cuánto de acotada? 20% prácticamente. Esto quiere decir que el que invierte en animales para producir carne, para producir un novillito de consumo, para producir un novillo para exportación, se encuentra con un 20% menos de volumen prácticamente. Durante los primeros 4 meses del 2025 se habían vendido de invernada 4.444.000 terneros contra 3.648.000. Es impresionante la caída. Y vamos a ver la discriminación entre macho y hembra, entre ternero y ternera. 2.700.000 los machos vendidos entre enero y abril del 25, 2.250.000 entre enero y abril de este 2026. Y vamos a ver qué significa esta brecha en términos porcentuales. Fíjense que es la menor salida de los últimos, por lo menos 5 años, del último lustro. Vemos el porcentual en la próxima placa de la caída en la oferta de terneros del macho, 16,5%. Y algo que vamos a ver ahora, que por supuesto ratifica la teoría de aquellos que ven retención en el rodeo bovino de la Argentina. Cuando pongamos la placa de la ternera, 1.750.000 vendidas entre enero y abril del año pasado, 1.400.000 entre enero y abril de este 2026. Cuando veamos ahora, en la próxima placa, vemos que hay una mayor retención de hembras que de macho. 20% la caída de oferta de terneras en relación al primer cuatrimestre del año pasado. Ahora,
Hay otro dato que lo tenemos en pantalla, que publica el SENASA, que evalúa puntualmente el volumen encerrado en el engorde a corral. El de mayo de este año es récord para un mayo de cualquier año, más de 2 millones de cabezas en el sistema de engorde a corral. La Hacienda, y esto ratifica lo que veíamos en las primeras placas, lo de la caída de faena, porque hay Hacienda que está en espera, que tiene un tiempo más de engorde para ese proceso de agregado de valor de más kilos. Y es un dato que se ve hasta mucho más claro cuando la información la brinda la Cámara Argentina de Feedlot a partir de su propia auditoría que hace a sus socios. Es muy pareja la relación que vemos desde el SENASA con la que ponemos ahora en pantalla y que brinda la Cámara Argentina de Feedlot. Esto es récord para la Cámara también, para un mes de mayo. Fíjense el salto cuantitativo en los corrales, que es del 75,5%, el nivel de ocupación que tienen de acuerdo a la capacidad instalada de los establecimientos feedloteros que reportan mensualmente a la Cámara. 75,5%. En algún momento va a salir esto, digo, va a haber un efecto compensatorio, no total pero parcial por lo menos, de lo que venimos viendo durante los primeros 4 meses del año cuando hablamos de una caída en volumen del 11,5%, en volumen de faena, ¿no? Vamos a ver otro dato que ya no nos llama la atención, pero que ratifica lo que veníamos viendo y profundiza esta relación consumo-exportación. El color naranja, que se queda con el 61% de la torta, habla de la inversión de los frigoríficos exportadores en el sistema de hotelería del engorde a corral. Pensar que un par de años atrás esta relación, y todavía más amplia, era a favor de la inversión de los matarifes y abastecedores vinculados con la industria consumera, que en este caso, al 1 de mayo, se queda con el 39% de la inversión. Cada vez hay una tendencia mucho más marcada de los frigoríficos exportadores de ingresar un paso atrás en el negocio, de integrar el eslabón productivo yendo a buscar invernada para producir gordo. Un dato que tiene que ver con la relación ternero-novillo. Este dato, en plena zafra, nunca se vio. Un 46% más en la relación compra-venta vale el ternero en relación a la representatividad del novillo, con lo cual aquí notamos como gran ganador y en buena hora al criador, que está capturando un nivel de precio mucho más atractivo que los otros eslabones de la cadena. Ahora, la gran pregunta es, si en plena zafra, fíjense que el año pasado era de 1,22 y este año es de 1,26. Es enorme la diferencia. Fíjense qué es lo que puede llegar a ocurrir teniendo en cuenta que estamos en plena zafra. Por allá por septiembre u octubre, cuando caiga el volumen, es un 20% más es el crecimiento de esta relación con respecto a abril del año pasado. Esto es un 20% más, ¿no?, en favor del criador de lo que capturaba como diferencial el año pasado. Imagínense lo que puede llegar a ocurrir con el negocio de la invernada, si el precio de la invernada ahora está como está y marca esta relación ternero-novillo, cómo puede llegar a estar entrando la primavera, cuando los campos recuperen capacidad receptiva y haya, como hay habitualmente, menos oferta para invertir en terneros. Y una relación que sigue siendo todavía muy atractiva, que es la relación novillo-maíz, a pesar de que viene cayendo en los últimos 3 meses, no deja de ser un aspecto para destacar
es uno de los grandes activos que tienen aquellos que van a convalidar la invernada, los precios que están convalidando, ¿no? Con 1 kilo de novillo compramos 16 kilos de maíz. ¿Nos queda algo más para ver? Bueno, acá es cuando decimos, con un tipo de cambio que además cae en la Argentina, vemos que ya en los últimos 2 meses, que el techo comercial, en dólares esto es, ¿no? El precio del novillo, lejos muy por encima de los 2 últimos años, pero empieza a buscar un punto de equilibrio, inclusive cayendo un poquito en dólares en los últimos 2 meses, tanto en marzo como en abril. Por lo tanto, el sector que provee novillo dejó de ser un motivo como para que suba el precio de la carne en los mostradores. Esta es una noticia alentadora para aquellos que están tratando de contener el proceso. Bueno, no tiene que ver justamente la carne vacuna con el proceso inflacionario de la Argentina, esto ya lo venimos explicando además, ¿no? Por la incidencia además que tiene el sector de ganados y carnes dentro del contexto de gastos que tiene un consumidor promedio en el país. Y esto es lo que pasa con la invernada. Si bien es cierto cae, fíjense lo que vale de acuerdo al índice ternero Canal Rural, que cayó un 3% en abril contra marzo, pero que está en $4.70 el kilo en dólares promedio de ese ternero que vemos comercializar a diario por la pantalla de Canal Rural. Y este es el dato que ponemos en pantalla y que muestra la realidad argentina y regional. Por kilo de carne en gancho, la industria uruguaya convalida $5.55. Brasil 4,80, lo mismo que Paraguay. Argentina cayó un poquitito. Recuerden ustedes que en las últimas semanas hablábamos de 6, ahora de $5.90, que es un poco lo que mostrábamos en la placa anterior, ¿no? Y la Argentina ganadera en $6.15. Es tan atractivo el momento del sector de ganados y carnes que esta semana compartimos una noticia, escuchábamos una nota a Oscar Suarroca hablando, por ejemplo, de la intención de otros países que por ahí tienen capacidad de producción, que tienen algún tipo de trabajo cultural hecho con el sector de ganados y carnes, pero que ven el momento, ven el negocio. Llegaron funcionarios de Kazajistán, esto digo para entender qué es lo que está pasando en el mundo, como oportunidad de negocios a partir del sector de ganados y carnes. Vinieron a buscar 150.000 matrices, vientres. Esto decía Suarroca, que participó de la reunión y por supuesto analizaba esta circunstancia que se planteó esta semana con funcionarios kazajos que vinieron aquí a la Argentina y que se reunieron con criadores, con algunas asociaciones de criadores, y estuvo presente también algún que otro funcionario argentino que se fue en medio de la reunión, me contaban, ¿no? Esto decía Suarroca, que participó de la reunión. Vino el ministro de Agricultura de Kazajistán, estuvo el cónsul, quien creo que va a quedar al frente de todas las negociaciones en Argentina. Me llevé una muy buena impresión y una agradable impresión debido a que vienen a buscar vientres argentinos, vientres de calidad. Fundamentalmente ellos buscarían puro controlado y puro de Pedrigue, por la cantidad que dijo el ministro que necesitaban comprarnos, que son alrededor de las 150.000 cabezas. Yo diría que va a ser bastante difícil que consigan tanto vientre registrado, si no se quedaría el país sin esa cantidad de ventas, ¿no? Mucho vientre de puro registrado o puro controlado y vientres de Pedrigue, esencialmente. Yo hice mi incursión en esa reunión diciendo que me parecía importante
como tenemos rodeos muy buenos en el país, que de esos rodeos muy buenos podamos seleccionar a aquel que quiera vender o que tenga la posibilidad de vender algún vientre, ofrecerles este tipo de vientres, ¿no? Con carne, autoabastecidos en el país. Por lo tanto, lo que están viendo, lo que están buscando es poder ofrecerle exportación de carne a sus países vecinos, como son China, como son Rusia y varios otros del continente asiático. O sea, por un lado estaba bueno hacer la exportación y por otro lado nos vamos a armar de una competencia que va a ser muy dura por las cercanías que tiene, va a poder ofrecer mucho menor costo para el que tiene que comprar. Así que tenemos que tener cuidado y pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer. Le armamos el rodeo. ¿Solo británico o también puede ser alguna raza sintética? En principio buscan solo británico, porque aparentemente su rodeo es prácticamente todo británico. ¿A partir de cuándo se podría llegar a concretar este negocio si los números se acercan, no? Sobre los números es lo que más se van a acercar. Habló de una cifra también altamente millonaria que tiene dispuesto el gobierno a los productores kazajos. O sea que están en condiciones de comprar esas 150.000 cabezas sin ningún tipo de problema. Lo que tiene más problemas, Silvio, es realmente el transporte, digamos, todo lo que es la parafernaria de educar esa vaca acá dentro de un feedlot, ponerla en condiciones de que esté comiendo bien, subirla al barco, subirle la misma mercadería en el barco y transportarla. Bueno, Revolución Matricera, así tituló Antonio Monteagudo su expedición ayer por Junín. Está lloviznando en Junín, después voy a actualizar información que nos llega de lo que significó el remate de Taesa, Angus. Voy a hablar de promedios. Esto está relacionado con todo lo que venimos comentando. Vaquillona general preñada, promedio 3.788.900. Vacas Angus generales de segundo parto preñadas, 4.079.000. Vacas Angus generales nuevas preñadas, 3.537.000. Vacas Angus generales medio diente preñadas, 2.840.000. Y vacas Angus generales cuarto diente preñadas, 2.900.000. ¡Qué momento! Pensar que la gente de Taesa, como tantos criadores que ofrecían vientres y sobre todo en esta época del año, tenían que lidiar con cada momento, con cada circunstancia, y quiero compartir con ustedes otro resultado muy parecido al que compartía recién, que tiene que ver con el 25º remate Vientres Braford, que se concretó en la rural de Mercedes, Corrientes, a cargo de Colombo y Magliano, donde participaron 3 cabañas, como históricamente participan, con Braford, Santa Irene, Santa Clara y Yuquerí, y el Rocío de Copra. Vaquillonas Braford preñadas Premium, 25 a un promedio de 5.825.000 pesos. Vaquillonas Braford preñadas, 800 se vendieron a un promedio de 2.950.200. Hagan el cálculo a dólares. Yo sé que por ahí esto es hasta... Estoy buscando un adjetivo para no herir susceptibilidades. Hasta odioso, si se quiere, ¿no? Pero siempre se hizo también esta relación, históricamente, cuando una vaca, una muy buena vaca, no llegaba ni siquiera a los $500. Estamos hablando de prácticamente $2.000 y 61 vacas Braford preñadas con un promedio de 3.100.000 pesos. 31 compradores participaron de este remate que también pudimos ver por elrural.com. Bueno, 7:30. Pausa, por lo menos, ¿no? Como para empezar. Le pido disculpas al equipo de trabajo que me está haciendo señas desde que empezamos prácticamente. Gracias a tantos amigos que se van comunicando y que se hacen sentir cercanos en la mañana del sábado, con alguna llovizna todavía en Buenos Aires y con mucho frío. Ya estamos, después de la pausa.
O'Farrell anuncia su próximo remate televisado por Canal Rural. Martes 12 de mayo, 14 horas. Desde la Sociedad Rural Salteña. 5.000 vacunos. Más información, ivanofarrell.com.ar. Juan María Bobbio. Negocios Ganaderos. 02285 42 12 83. www.juanmariabobbio.com. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. El ingeniero Gustavo Franco está en Junín y nos dice: por Junín, llovizna y viento. Por salir para el campo, acá se cosechó miércoles, jueves y viernes. Hoy creo que no. Se avanzó mucho. Abrazo grande. Gracias, Gustavo, por el dato. Gracias a vos. Nico Mateucci, acá amaneció con llovizna y mucho viento. Está en General La Madrid, Nico. Son esos días que te dan ganas de estar en la cocina. Y bueno, si tenés la tela al lado, el mate, quédate un rato más por lo menos, Nico querido. Pero hay que salir a recorrer igual. Saludos. Igualmente, Nico, gracias por compartir el momento. Ayer el Pampero no dejó una nube, pero anoche llovió y sigue nublado con viento frío, es lo que nos dice Norberto Pico Pérez de Rawson, algunos de los mensajes que vamos cosechando nosotros en la mañana del sábado. Vamos a revisar los títulos más importantes que dejó esta semana en el sector agroindustrial de la Argentina. En abril, el agro generó divisas por 2.495 millones de dólares. El comienzo de la cosecha gruesa ya se nota en el ingreso de dólares a la economía argentina. En abril, el sector agroexportador generó divisas por 2.495 millones de dólares, de acuerdo a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores. De acuerdo a la entidad, este movimiento representó una mejora del 23% con respecto al mes previo y del 1% menos en la comparativa interanual. En los primeros 4 meses del año, el acumulado alcanzó 7.667 millones de dólares, 11% menos con respecto al mismo periodo del año pasado. El patentamiento de maquinaria agrícola creció un 5,2%. El mercado de la maquinaria agrícola registró en abril 822 patentamientos entre tractores, cosechadoras y pulverizadoras, según datos de Acara. El volumen representó una suba del 88% respecto de marzo del 2026 y del 5,1% en la comparación interanual. En el acumulado de enero a abril se contabilizaron 2.113 unidades, un incremento del 5,2% frente al mismo periodo del año pasado. De acuerdo con el informe, el desempeño del mes se dio en un contexto de mayor oferta comercial, disponibilidad de financiamiento, avance de la cosecha y factores que coincidieron con la realización, entre otras cosas, de Expoagro. Alivio parcial para transportistas. Luego del fuerte salto registrado en marzo, los costos del transporte de cargas moderaron su ritmo de incremento en abril, aunque continúan en niveles elevados y con una dinámica que sigue tensionando la estructura operativa del sector. Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga, FADEAC, en abril el costo del flete en camión aumentó 2,4%. Este porcentaje representó una desaceleración frente al 10,15% de marzo, cuando el indicador había alcanzado su mayor suba en más de 2 años, apalancada esta suba por el gasoil. La recaudación por retenciones cayó un 37%. La recaudación por derechos de exportación mostró una fuerte caída en el primer cuatrimestre 2026. Según un informe de la consultora RIA, entre enero y abril de este año, la recaudación por derechos de exportación sumó 1.380 millones de dólares, una caída interanual del 37%. En abril de este año, el informe calculó que la recaudación por este concepto alcanzó 575.000 millones, un 13% por debajo del mismo mes del año pasado. Según el reporte, la última vez que se había observado una secuencia tan prolongada de retrocesos fue durante el impacto de la sequía del 2023. Vamos a ver qué fue lo que pasó esta semana en Cañuelas. Una oferta recuperada
recompuesta. Se trabajó con más de 25.000 animales, dato que ponemos en pantalla, que creció un 25%. El promedio del novillo, viernes, 4.427,80, 2,5% arriba. El promedio del viernes de todo lo comercializado, en 3.889,50, mejoró 16,5%. El promedio de la semana, en 4.255,40, cayó un 2%, y el promedio general de todo lo comercializado cayó un 3%. La exportación no mueve demasiado, más o menos los mismos precios para un mestizo Hilton, de 8 a 8.100, cuestan los 8.100. Hay demora en la entrega del novillo, hay cupo recién para 10 días en la entrega del novillo, me dicen, porque claro, la industria, y es lógico, está mucho más consustanciada con el negocio de la vaca. Por una cuestión de estacionalidad está saliendo mucho de este producto. El cuartino entre 7.9 y 8.000, el cruza 7.7 y 7.8. El 481, 8.100, 8.200, la vaquillona 481, 7.8, 8.000, la vaquillona Unión Europea 7.5, 7.8, la vaca Unión Europea 6.6, 6.8, la manufactura entre 5.3 y 5.5, y la conserva de 5 a 5.300 en realidad. El 500 está desubicado. El porcino 1.991,40, cuando hablamos de un capón sin tipificar. Un capón tipificado, de acuerdo a los promedios que maneja la Secretaría, está en 2.177,20. El Pormac informa 2.250, con casi 63.000 capones comercializados en esta última semana, y con 1.000 chanchas vendidas. El promedio para ellas fue de 1.420,50. Amigos, pausa, solo pausa, ya estamos. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Hoy comienza el homenaje a 87 años de Historia Viva. Porque Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, no es solo una consignataria. Es sinónimo de calidad premium. Es la tranquilidad de saber que cada operación tiene respaldo, seriedad y excelencia. Porque durante 87 años hubo algo que nunca cambió, y es el valor de la palabra. Desde 1939, en Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, somos gente de palabra. Beso para Romy, que nos está viendo. Romy dice: ¿qué pasó con el BISEC Carne, la plataforma Campos con reglamentación Unión Europea? Dice: vence la inscripción el 30 de diciembre, pero hemos recibido información que hay que inscribirse antes de junio. Es importante esto, porque aquel que tenga campo habilitado o que produzca novillo para la Unión Europea va a tener que inscribirse sí o sí antes del 30 de diciembre para informarle, sobre todo al frigorífico, que debe informarle al importador europeo de que ese producto llega de campos no deforestados. Esto lo venimos sabiendo, ¿no? Una resolución que se postergó un año y que va a entrar en vigencia a partir del año que viene. Vamos a aclarar, tiempo tenés hasta diciembre de inscribirte con el BISEC Carne. ¿Qué aparece como novedad? Si lo haces antes de junio, el costo, decían que no iba a tener costo, tiene un costo esto, el costo lo asume por el productor el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que de hecho es financiado por el productor y la industria, pero por lo menos una buena tenés si lo haces ahora antes de junio. Es decir, no vas a tener que pagar
por esta inscripción al BISEC Carne. Si te demorás por diferentes motivos, o porque no querés firmar el BISEC Carne, o porque no te interesa, y después sí te interesa, y lo haces después de junio, lo vas a tener que pagar. Ese es el punto, ¿no? En San Pedro llovizna y viene sacando cuentas para comprar vacas para invernar. Los números dan justitos, dice Alberto Maroli. Esta fue otra de las grandes alternativas que se presentaron esta semana, no solo en Cañuelas, sino también en muchos remates feria. Y esto le pone un piso al precio de la vaca, que históricamente se derrumba en este tiempo, por una cuestión de estacionalidad. Más del 50% de la oferta entre martes y miércoles fue vaca, y mucha de esa vaca nueva, de hecho lo contamos, el miércoles el 22% de esa vaca tuvo destino de corral otra vez, salió como invernada, como se dice, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Como novedad, la Unión Europea en la cadena de ganados y carnes dejó fuera a los cueros, esto lo comentamos en la semana también, de la última modificación de la 1115 de libre de deforestación. Este es un tema importante también, nos lo cuenta el ingeniero Andrés Costamaña, que nos está viendo y a quien le mandamos un abrazo grande. Mi amigo Eduardo Macera, ¿sabes algo de los consorcios rurales para arreglar caminos? En Bransen, otro sapo. ¿Cómo nos duermen? ¿Cómo nos distraen? Adorni un poroto, dice. Ese, bueno, el tema caminos en cualquier ámbito productivo de la Argentina es un tema que merece un debate profundo, serio, ¿no? Saludo para los amigos que están prendidos a la tele. Alejandro Clatterbach, Ale querido, abrazo a la distancia. Vamos a compartir información de los últimos remates televisados de toda esta última semana. El lunes empezó la actividad, una actividad muy importante durante toda esta semana en Chascomús con H. Nievas y asociados. Subastaron allí 1.700 vacunos de esta manera. 6.8, 6.7 para cualquiera. Manden, digan nomás. 6.8, 6.7, 6.5. 6.5, ni vos ni yo, 6.5, vamos, rapidito, 6.3 tengo la derecha vendido y va, 6.300, 300, 320, 50, 80 y 400, 400, 420, 420 y 450, y 450, y 480, y 480 y 500, 510, te doy cambio, 510, 520, 510 a la izquierda voy, 6, 510, 10, 1, 2, 6, 510 y fue. Los números del remate de H. Nieva y asociados, el promedio para el ternero liviano, 7.120, liviano entre 150 y 180, ¿no? De 200 a 210, 6.480, 225 kilos, 6.460, novillo, 330, 340, 5.080, terneras de 170 a 180, 5.970, de 180 a 220 kilos, 6.110, macho y hembra de 130 a 165, 6.820. 6.070 para el macho y hembra de 180 a 190, 235 kilos, 6.180, vaquillona para entorar, 260 kilos, 6.010. Vaquillona preñada, 2.280.000, vaca nueva preñada, 2.360.000, vaca cut preñada, 1.730.000, novillo de 450 a 460, kilo en pie, 4.780. Y vaca vacía, 2.970 de promedio. El martes fue el turno de Alfredo S. Mondino, remate especial de vaca vacía, con 5.000 en el Faenar TV. Esto pasaba. Terminación a fin, los 115 días de corral, ahí las tienen, plata, cuanta la que quieran, lo que me digan. Una jaula doble piso, sí señora, está, 6.000 pesos, tengo voy, 6.050, 100, 50 con 2, 50 con 3, 50 con 4, 50 con 5, 50, no, 6.500 pesos, tengo voy una, 500, 2, epa.
550 Leito, 600 Francho, no, 70, no, 70, 70, no, 6.550, estoy con Leo, voy una, 52, y en 6.550 pesos tengo, no hay más, te espero sí o no, 550, una, dos, y en 550. 600, perdón, 650. 650 no, gracias. 6, una, dos, y en 6 se fue. Los números de este remate: 7 toros para faena, promedio 2.930, 980 vacas gordas, promedio 6.520 kilos de carne en gancho, y 3.720 vacas vacías, 1.346.330. Este remate se llevó a cabo en la rural de Las Flores el martes. El miércoles, a las 10 de la mañana en punto, los amigos del MAG hicieron la tercera edición del remate de exportación. Subastaron aproximadamente 1.800 vacunos. Esto pasaba. Bien, 8.070, 8.70, 8.070, 8.70, 8.070 van vendidos una, 8.070 van vendidos dos, y 8.070 se va, se fue, los vendo, 800 espero, 800 Lorenzo al teléfono, Pablo los estoy esperando, 8.070 pesos, 8.070, 8.070 pesos, 8.070, 8.100 y 120, gracias Lucho, 8.100 pesos van vendidos una, 8.100 pesos, kilos de carne a levantar del campo van vendidos dos, y 8.100 pesos se va, se fue, los vendo, no espero a nadie, 120, 8.100 pesos va una, 8.100 pesos va dos, 8.100 pesos se fue y los vendimos. Comercializadora Transvis, muchísimas gracias. 8.100 a 8.200, el novillo UE Hilton. El no Hilton, 7.570 a 8.200. Vaquillona UE no Hilton, 7.570 a 7.670. Vaca UE Hilton, 6.700, 7.100. Vaca UE no Hilton, 6.700 y hasta 6.850. El jueves, 2 de la tarde, Campos y Ganados subastó 3.000 invernada y cría. Esto algo de gordo también, muy poquito, pero algo de gordo también. Esto pasaba. 550. 550. 550, 70 caro. 70. 550, una 550 va 2, tiene 3 cuotas, 550, 70, 70. 550, no, 6, 550, 70, 600. 600. 600, 600, gracias Caro, decirle al amigo, 600, 620, 3 cuotas, 620, 620, mirá el ternero, se cargan en 2 campos, 30, 60 y 90 días, 620, 600, 1, 2 y 600, 620, Tincho, 620, ¿sí o no? Dale, Tincho, 600, 1, 2 y 600, Los precios del remate de Campos y Ganados del jueves: 7.130, un ternero livianito. El de 180 a 200 kilos, 6.600, 200, 230, 6.430 de promedio. El de 230 a 260, 5.800, novillito 300, 330, 5.140, 370, 400 kilos, 4.600. La ternera de 190 a 210 kilos, 5.780. Promedio para la vaquillona 210-250, 5.650. Los machos y hembras de 150 a 170, 6.200. 170 a 190, 6.300. 190 a 210 kilos, 6.400. Novillito y vaquillona 210-250, 5.930. Vaquillona con garantía de preñez, 2.600.000. Vaca con servicio, 1.100.000. Vaca nueva con garantía, 2.337.500, el promedio. Vaca medio uso con garantía de preñez, 2.050.000. Vaca usada con garantía de preñez, 1.660.000. Y vaca usada con cría lo que pisa, 970.000.
Ayer viernes, 2 remates. ¿Y qué remates? A las 10 de la mañana, Esteban Abelenda desde Reconquista, Santa Fe, donde hay mucho productor en la zona que la está pasando mal, ¿no? Con lo que dejó el saldo todavía, muy preocupados los productores que están atravesando un momento crítico en los bajos submeridionales por las inundaciones de las últimas semanas. Allí, en Reconquista, hicieron un remate con 3.000 vacunos, remataron Juanjo y Nacho Enrico de esta manera. 600, 620, 6601, 6602, 620, 650, 650 ahora, son buenísimos, vamos, 650, 620, 20, 650, 670, 651, 652, 653 y 6.650, 70, 700, Diego, ahora hay que ponerle 30 y 60 días para el pago, 6.671, 6.672, 6.673 y 6.670, 70 y va. No espero más, ¿no? 670 y va. ¿No hay más? Josefina, la compra, muy buena compra, adelante, vamos. Los números, el promedio para el ternero de 180 a 220 kilos, 6.330, 225, 250, 5.750, 270 a 320, 5.150. Macho y hembra, 140, 160, 6.090. De 185 a 235 kilos, 5.440. La ternera de 180 a 210, 5.450. Vaquillona con más de 340 kilos, 4.200. Vaca con cría, 2.140.000. Vaquillona preñada, 2.050.000. Vaca preñada, hasta 1.820.000 fue lo que se pagó en Reconquista por la pantalla de Canal Rural en el remate que propuso Esteban Abelenda. Por la tarde, remate aniversario de UMC Haciendas Villaguay. Especial aniversario desde Villaguay, donde estuvo y está todavía Alfredito Guarino, nuestro embajador, compartiendo y disfrutando con los amigos, para un remate que ayer dieron de 19.000 vacunos. Esto pasaba. 6-4, 6-5, 6-6, 6-6, no, 6-5 estoy acá, 6-5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 6-7, 6-6-50, 6-7, 7-50, 6-700, estoy con vos Lucas, gracias, va, 6.700 pesos, 7-1, 6-7-2, 6.700 pesos, va, fue 6-7, vendí. Los espero muchachos, 7-50, ¿sí o no? 7 lejos va, 7 y fue, 7 vendí, te espero acá el amigo. 6-7 va, gracias. Lucas Zapata al teléfono, 6700, gracias Lucas. Quedan en Villaguay. Qué buena hacienda, ¿eh? Qué buena hacienda y qué precios. Me decía un amigo ayer, ¿viste los precios del litoral y del norte? Pagaron, y me dijo un adjetivo que no lo puedo repetir, y dice, mucho más que acá. 6.570 el mínimo, 7.150 el máximo por un ternero liviano, el de 160 a 180, 6.300 a 7.100, el de 180 a 200 kilos, 6.150 a 6.700, 200, 230, 5.6, 6.650. Ternero 230 a 260, 5.420, 6.150, novillito 260 a 300 kilos, 4.8, 5.670, novillito 315, 370, 4.350 a 5.500. Novillo de 400 a 475 kilos, 3.500 a 4.400, macho y hembra, livianos, 6.150 a 6.900, de 160 a 180, 5.7, 6.420, de 180 a 210 kilos, 5.100, 6.100, macho y hembra 210, 240, 4.400, 5.750, novillito y vaquillona 240, 290, 5.050, 5.550, la ternera de 155 a 165 kilos, 5.620, 6.320.
180 a 210 kilos, 5.250 a 6.150, 4.600 a 5.500, 220 a 280. La vaca sin servicio, 840 a 1.366.000. Vaquillona con garantía de preñez, 2.820.000. Vaca nueva con garantía, 1.970 a 2.320.000. Vaca medio uso con garantía, 1.540 a 1.720.000. Vaca usada con garantía de preñez, 1.370 a 2.150.000. Vaca usada con cría lo que pisa de 1.000.000 a 1.420.000. Vaca con servicio 1.400.000. Sin servicio 840 a 1.366.000. Después de la pausa nos metemos en el momento AFA del sábado. Ya estamos. O'Farrell anuncia su próximo remate televisado por Canal Rural. Martes 12 de mayo, 14 horas. Desde la Sociedad Rural Salteña. 5.000 vacunos. Más información, ivanofarrell.com.ar. Llevamos más de 30 años garantizando conexiones eficientes en tus negocios ganaderos. Intercarnes, tu socio estratégico en los negocios agropecuarios. Beso grande para Ángela, Guille y José Luis, que están en Uriburu, La Pampa, y nos cuentan, mientras vemos imágenes que nos mandan, que por allí, por Uriburu, La Pampa, hay un gran frente frío garuando desde ayer a la tarde, a las 7 de la tarde, lluvia de la semana 20 milímetros. Ahí está el lote de vaca con la cría al pie, ya. Mirá qué linda F100. Qué linda F100. Mirá qué lindas vacas con los terneritos ahí. Y se ve el viento con las aspas del molino, que no dan abasto. Bueno, momento AFA. El trabajo de Carlitos Misuraca para reflejar todo el trabajo de nuestros queridos amigos de Agricultores Federados Argentinos en su derrotero comercial durante toda la semana. Agricultores Federados Argentinos. Transparencia, experiencia y solidez en comercialización de Hacienda. Ferias en Totoras, Marco Juárez, Cañada Rosquín, Providencia y Junín. Ventas en Mercado de Ganado Rosario. Subastas por streaming. Remates especiales y ventas directas. Agricultores Federados Argentinos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a los remates de Agricultores Federados Argentinos. Esta semana nos concentramos solamente en la Feria de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Pero para conocer detalles de lo que se va a estar comercializando, nosotros charlamos en la previa con Juan Ignacio Rentería. Tenemos 550 que va entre vaca y consumo. Consumo no hay tanto, hay mucha vaca. Y después tenemos unas 350 invernaditas, ternero liviano de 140, 150 kilos, después algo un poquito más pesado, 210, 220. Y finalizamos con 5 vaquitas paridas y nuevamente preñadas. Hasta ahí la palabra de Juan Ignacio Rentería. Ahora, y en el martillo de Alejandro Milano, arrancan las ventas. 5 hembras ahora, las livianitas, buena ternera, che. Vamos, che, 4-7, las coloraditas me quedan para abrir. 4-6, 6 nomás 6, 6-50, 7, 7,5, 4-8, 7,5 una, 7,5 2, 4-7, 50 y fue. Qué buena que son, levantadas, fajadas, mirá qué vaca negra, vaquillona. 3-2, 2 nomás 2, 3-2, 20, 50, 70 miño, 300, 320, 50, 70, 3-4, 420, 50, 70, 3-5, 520, 50, 70, 3-6, Guille, 6-6-20, 6-20, 50, 70, 3.000, 6.50 de Junín, che, 8 los machitos espectaculares, 4.6, 6.20, 50, 70, 7, 7.20, 50, 70, 8, 7.70, una 72, 7.70 y fue, 7 más, che, vamos, más pesada, más gorda, 3.2 Guille, 20, 50, 70, 3, 20, 50, 74, 20, 50, 75, 5.20 Miño, 50, 70, 600 Guille, 620, 600 unado, 600 y fue. De Obri en las 7 vacas vacía, otra cosa, che, una vaquillona,
3-2, 2 más 2, 3-2, 2-20, Miño, 50, 70, 300, 320, 50, 70, 400, 420, 50, 70, 500, con 20, 3.500, el 8. Y el resultado es el siguiente: novillitos entre 4.150 y 4.800, novillos entre 4.000 y 4.500, overos negros entre 3.200 y 3.500, vaquillonas 3.700 a 4.750, la vaca gorda 2.850 a 3.650, manufa 2.550 a 3.000 pesos, la conserva entre 2.100 y 2.550, toros entre 2.600 y 3.250 pesos. Hasta ahí el trabajo con el gordo y la conserva. Viene la invernada, sigue vendiendo Alejandro Milano. Vamos, señores, arrancando. Qué buen ternero, livianito. De lo que no hay, che, bien sano, fuerte, bien flaquito, bien de invernada. 6.200, 6.200, 6.200, 50, 350, 400, 450, 500, 50, 600. 6.550 con vos estoy. 551, 50 y fue. 5 los cobrados, livianito también. 6.200 con Juan Pablo Abrí. 250, 250, 300, 50, 400, 50, 500, 50. Con vos estoy en 500. 501, 500 y fue. Atención, machitos colorados. Qué buen ternero, muchachos. En pista. Están los 6, 20, 50, 70, 100, 150. 200, 250, 300, Gaby, 350, 400, gracias Pancho, gracias Néstor, 351, 2, 6, 350 y fue. Qué lujito, muchachos, mira el estado, la calidad, el largo del ternero. Vamos, che, 63, 62, 6250, 350 Néstor, 450, 550, 6501, 6502, 6500 y fue. Muy bueno, che, liviano, 176 kilos, corral 13, 62, 2 más 2, 62, 250 Néstor, 3, 350, 400, 450, 500, 550, no, 6501, 2, 6500 y fue. 5 son las vaquillonas, segundo parto. Ternero para destetar, gran origen, gran calidad, 2 millones, 2 millones. 50, 100 Carlitos, 150, 150, 200 Carlos, 250, 2 millones 200 y se va. Nadie que no, 201, 2 millones 200 y fue. Y el resultado es el siguiente: terneros livianos entre 6.000 y 6.550, el pesado 5.250 a 6.000 pesos, la ternera liviana 5.800, 6.400 y la ternera pesada entre 5.150 y 5.700 pesos. Completaron 900 vacunos en Junín. Llegamos al final, es tiempo de análisis, es tiempo de conclusiones, como siempre, en la palabra de Alejandro Milano. Mira, el consumo que había era un consumo medio, no era lo que estamos acostumbrados acá en Junín, que anduvimos 4.5, 4.7 hasta 4.8, sí. Bien vendido. La vaca sorprendido, la verdad que hacía rato, bueno, el Pepe que vendió en Mercado Rosario el miércoles me dijo que la vaca gorda había tenido muy buena salida. Bueno, hoy 3.4, 3.5, 3.6 la vaca gorda. Vaca gorda de lujo, Carlito, de lujo. Y bueno, la vaca para invernar con la misma tónica, la industria está llevando a feedlot la vaca, la verdad que eso alienta y da buenas expectativas. Y la invernada, la verdad que también, entre 6.000 y 6.500, salvo lo pesado, Carlito, la verdad que con buena demanda, un muy lindo remate con 900 animales y como siempre digo, uno disfruta los remates acá en Junín. Ale, la verdad es que con buena predisposición, ajustando creo hoy el valor, bien lo marcas, a clase, calidad, terminación, kilos, ¿no? Creo que el valor se ajustó a eso. Sí, sin duda, Carlitos, sin duda. Pero como veíamos la semana, la verdad que fue un muy buen viernes. Ale, la continuidad de esto nos va a depositar, lo estuvimos contando, lo estuvimos charlando, el próximo martes en la feria de Totoras. Ahí ya están trabajando, ahí ya tenemos cantidad y es un especial de invernada. Sí, la verdad que ahí pasó Seba, bueno, no pude ver, pero me pasó, viene muy bien, anotando con muy buena cantidad. Arrancamos a las 10 de la mañana, con muy buena hacienda de color, macho y hembra.
Tenemos luego un segmento lando, va a haber ternero, ternera, alguna vaquillona al parir, y vamos a cerrar con, posiblemente estamos ahí con vaquillona o vaca preñada y un muy lindo lote de vacas con cría. Además, el próximo jueves, también en la próxima semana, feria en Marcos Juárez. Jueves 14 estamos en Marcos Juárez con gordos y conserva, Carlito. Ahora sí, es el final. Gracias por la compañía. Con más remates de AFA, nos reencontramos la próxima semana. Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la red que te permite operar en todo el país y la región. Si sos productor, propietario, inversor o arrendatario, opera con seguridad con un socio CAIR. CAIRcampos.org. Opera con un socio CAIR. A ver, Diego, si podés poner un cuadrito que me manda el ingeniero Andrés Jale, que responde también a una pregunta que nos hacíamos. Gracias, Kilo de novillo que compran 1 kilo de ternero. La curva roja es la real. La azul es el resultado teórico que explica la historia. Fíjense, la realidad supera los promedios históricos. La realidad está por encima de la teoría, sobre todo en abril. Ello puede explicarse por el menor movimiento de terneros y parte por la relación favorable entre maíz, kilo de carne, que es otro aspecto, otro capítulo. El futuro está proyectado con un equivalente en moneda constante de 4.200 pesos. Una pequeña aclaración, lo que informa Senasa es el movimiento de terneros, que no necesariamente es venta. Algunos pueden ser movimientos de una misma empresa porque tienen más de un campo, porque mandan a capitalizar, etcétera, etcétera. Buena aclaración, Andrés, excelente laburo. Tengo el placer de recibir en la mañana a Débora Vileco, especialista en sostenibilidad, asesora externa de la Comisión Europea. Ustedes saben que a partir del 1 de mayo empezó a regir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Débora, gracias por recibirnos, un placer. Bienvenida, buen día. Buen día, mucho gusto. ¿Dónde te encuentra la mañana? ¿Dónde estás? Estoy en España. Estás en España. Primer análisis que puedes hacer desde allí, desde la Unión Europea, de lo que potencialmente puede ocurrir con este acuerdo Unión Europea-Mercosur. De hecho, ya hubo un embarque en este contexto de Mil Argentina hace horas nomás, ¿no? Entrerriana con destino a Alemania, tengo entendido, ¿no? Así es. Bueno, sabemos que este impacto del tratado a nivel comercial es evidente, ¿no? Estamos hablando de un mercado de 700 millones de personas. Pero a mí me gustaría hablar desde el punto de vista de sostenibilidad, que el Tratado Mercosur cambia las reglas del juego porque acerca mucho más a nuestras empresas, a las empresas de Argentina, a los productores, a la cadena de valor, al mercado europeo. Ahora no solamente se trata de pagar, de vender y pagar menos aranceles, se trata de competir bajo los estándares europeos de trazabilidad y de sostenibilidad y de debida diligencia. Para el campo argentino esto es central, porque muchas cadenas agroindustriales están conectadas directamente o indirectamente con compradores, con bancos, con certificadoras, con traders. Entonces, esta relación comercial que se establece mucho más profunda hace que las exigencias europeas dejen de ser algo lejano y empiecen a convertirse en condiciones prácticas para acceder al mercado europeo, a sostener clientes, a obtener financiamiento y a diferenciarse. Yo creo que es una oportunidad única y que tenemos que estar preparados. En el marco del Mercosur, en el marco del Tratado Mercosur-Unión Europea, hay que mirar muchas cargas regulatorias. Entonces, la primera, por ejemplo, es la UDR, que impacta en productos muy sensibles para la región, como la soja, la carne bovina, la madera, el café, el cacao, la palma y los derivados, ¿no? La segunda tiene que ver con la simplificación de la ley Ómnibus, que le llamamos aquí,
que modifica obligaciones de reporte y debida diligencia corporativa. La tercera es la PPWR, muy conocida acá porque habla de envases y de residuos de envases, clave para el tema de alimentos, frutas y hortalizas, todo lo que es el packaging, ¿no? Y hay que observar normas también y criterios complementarios como los reclamos ambientales, la economía circular, los derechos humanos. Es decir, el tratado abre un abanico de oportunidades comerciales, pero esas oportunidades vienen acompañadas siempre de requisitos de acceso, de transparencia y de prueba de gestión, ¿no? ¿Y cuán lejos está el productor argentino en estas cadenas particularmente, sobre todo soja y carne, que son probablemente las más beneficiadas en términos del acuerdo a partir de las posibilidades del negocio que se le brinda con la Unión Europea? ¿Cuán lejos estamos de alcanzar estos objetivos de sostenibilidad para poder comercializar con fluidez hacia la Unión Europea? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos en Argentina una capacidad técnica demostrada, pero es cierto que estas reglamentaciones van a impactar de manera directa o indirecta exportadores, agroindustrias, frigoríficos, cerealeras, etcétera, etcétera. El productor puede no estar obligado directamente por una ley europea, pero va a recibir pedido de datos de clientes y de bancos en el marco de este tratado. Es decir, en el agro argentino va a repercutir en cuatro planos, ¿no? El tema de la trazabilidad del origen, la documentación del proceso productivo, la evaluación de los riesgos fundamental y el acceso a los mercados de financiamiento. Sectores como la soja, la carne, como decía antes, la madera, van a tener que mirar con más atención cómo prueban el origen, ¿no? Cómo registran los datos, cómo gestionan a los proveedores y cómo responden a cuestionarios de clientes o bancos. Tienen que estar preparados para eso. Es decir, va a llegar de manera indirecta, pero va a llegar. Y yo creo que en un plazo de 12 meses deberíamos estar preparados con esto que estoy diciendo, ¿no? De poder cumplir y de ser, como yo le llamo aquí, audit ready. Es decir, tener esa trazabilidad de datos, esa información, esa gestión demostrable. Y una aclaración muy importante. La mayoría me llama y me dice, bueno, pero yo tengo ISO, tengo certificaciones ISO. Bueno, esas certificaciones ISO es la base. Pero luego, ¿por qué digo que es la base? Porque generalmente lo que se mira es el alcance. Es decir, afecta a mi operación, pero no está afectando cadena abajo o cadena arriba. Entonces, es importante tener esa base, pero después trabajar con toda la documentación que requiere la Unión Europea. En carne puntualmente Argentina empezó a trabajar ya con la identificación electrónica, ya es obligatorio esto, y hay BISEC carne, BISEC soja puntualmente, que son certificaciones a la cual en el caso puntual de la carne, los frigoríficos exportadores están invitando a inscribirse a los productores que proveen carne vacuna, porque hay que tener en cuenta también que entra en vigencia a partir del 1 de enero del año que viene el tema de la ley antideforestación, con lo cual allí tenés que brindar una información muy importante. Ya empieza a haber por lo menos una información fluida entre industria que está preocupada por este tema para cumplir justamente con los requerimientos y el productor. El productor en la Argentina todavía es medio reacio, reticente y contestatario de esto. ¿Cuán importante crees que va a ser esta ley antideforestación como una barrera comercial concreta, puntual a partir del año que viene? Fundamental, muy buena pregunta. Bueno, en realidad la UDR, que es el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, exige, en términos simples, exige que determinados productos que ingresen a la Unión Europea se vendan o se exporten, que
provengan de tierras no deforestadas, ni estén vinculadas con degradación forestal, y que hayan sido producidas conforme a la legislación del país origen. Y para eso las empresas deben trabajar con trazabilidad y con una cosa muy importante, geolocalización. Es una palabra media nueva, ¿no? Evaluación de riesgos y debida diligencia. Entonces, es cierto que esta reglamentación alcanza 7 commodities, que son ganado bovino, que te mencionaba antes, cacao, café, palma, soja y madera, e incluye también productos derivados a partir de esos commodities. Entonces, en el caso del agro argentino, esto es especialmente importante por la soja, por la carne, ¿no? Por la madera y algunos derivados. Entonces, la UDR ya entró en vigencia aquí en el 2023, pero la aplicación operativa fue prorrogada. Actualmente las obligaciones comienzan a partir del 30 de diciembre del 2026, esto yo hablaba de un año, para operadores y comerciantes grandes y medianos, y desde el 30 de junio del 2027 para micro y pequeñas empresas. Por eso muchas empresas ya se están preparando para antes de esa fecha, para no esperar al último minuto, ¿no? Para contar con esta información. Débora, te hago una última agradeciéndote muchísimo este contacto que tenés para con nosotros aquí a través de la pantalla de Canal Rural. Estamos observando, hemos visto de hecho, Carlos Echepare, nuestro compañero de trabajo, reposteó una publicación, un trabajo de la Deutsche Welle, hecho inclusive por periodista argentino respecto de cómo se produce en determinado aspecto de la cadena sojera, con lo cual genera una publicidad, si se quiere, publicidad, propaganda o información que creo que es medio sesgada y que no representa fidedignamente la forma de producir del hombre argentino. ¿Qué mirada tiene el productor de la Unión Europea y el consumidor de la Unión Europea respecto de cómo se produce no solo en la Argentina, sino en el resto del Mercosur, que es el mercado común que se abre ahora, ¿no? Te decía que aquí yo soy argentina y orgullosamente argentina, ¿no? Yo creo que esto puede tener un impacto más allá del comercial que mencionás, tiene un impacto de tipo financiero, porque lo que se está viendo es una exigencia de debida diligencia. Esto va a traer impacto sobre el precio, sobre los covenants, sobre las condiciones financieras. Para una empresa en Argentina esto significa fundamentalmente que conversaciones con bancos europeos ya no se limitan a demostrar solvencia financiera, sino que aquí todos los mercados, el mercado europeo está súper regulado. Entonces, si se puede probar el origen de la materia prima, si el packaging se puede adaptar a las exigencias europeas, yo creo que estamos en condiciones de abrirnos a este nuevo panorama que trae el mercado europeo, ¿no? Y la oportunidad es pasar siempre de reaccionar a anticiparse. Este impacto se va a intensificar, yo digo, por presión fiscal y por presión, comercial y contractual en un lapso de 12 meses, y el vínculo Mercosur-Unión Europea va a actuar como acelerador de esto, ¿no? Mi mensaje con respecto a la pregunta que me hiciste es que producir bien ya no alcanza, que tenemos que demostrarlo, y que la Argentina tiene esa capacidad técnica, ¿no? Que el campo argentino está frente a una nueva etapa, y este acuerdo abre oportunidades comerciales, pero Europa solamente no está pidiendo declaraciones, está pidiendo evidencia, y en ese caso para el agro y las economías regionales prepararse
a todas estas exigencias no es solamente cumplir, es cuidar el mercado, es mejorar el acceso al crédito, es transformar esta sostenibilidad que nosotros hablamos aquí en competitividad. Impecable lo tuyo. Te agradecemos muchísimo, Débora, este contacto que nos permitiste en la mañana del sábado a través de la pantalla de Canal Rural. Buena jornada para vos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Muy interesante la charla con Débora Vileco, especialista en sostenibilidad, asesora externa de la Comisión Europea, charlando del contexto. Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pausa breve, ya estamos. O'Farrell anuncia su próximo remate televisado por Canal Rural. Martes 12 de mayo, 14 horas. Desde la Sociedad Rural Salteña. 5.000 vacunos. Más información, ivanofarrell.com.ar. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. En Oriente van acumulados hasta hoy 120 milímetros, como se decía antes en el campo, un temporal de 5 capones, cuando se medía el tiempo por la cantidad de capones consumidos. O comen mucho o están tapados de agua ahí, Cabe aclarar que llovió con mucho viento y siempre que llueve así hay mucha disparidad de registros pluviométricos en cortas distancias. Por momentos continúa con chubascos, frío más que nada, con tendencia a aclarar. Gracias, Raúl. El gusto de recibir a Ariel Morales, presidente de CAMIA, de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, flamante presidente. Ariel Morales Antón. ¿Cómo te va, Ariel? Buen día. Hola, Silvio. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, buen día. Es verdad. Bueno, un gusto verte. Gracias a Dios muy bien. Nosotros disfrutando la mañana del sábado. ¿Vos andás por Rosario? Exactamente. Yo estoy por Rosario. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Acá frío, la verdad viento y también, bueno, en Entre Ríos donde hacemos la producción y estamos, ha caído una helada, han caído heladas en varios lugares, así que tenemos un cambio de clima, ¿no? Creo que falta todavía para eso, pero bueno, estas heladas tempranas, bueno, tienen su costo también. Sin dudas. Ariel, nosotros abríamos el programa mostrando la faena argentina, que cayó un 11,5% en el primer cuatrimestre con respecto a la faena del año pasado. Cae menos en producción, 7%, pero cae de igual forma. Y de acuerdo a datos, y esto lo analizaba muy bien Víctor Tonelli, el consumo interno está en el piso de la historia, ¿no? 41 kilos per cápita aproximadamente. ¿Qué mirada tienen ustedes, sobre todo que abastecen al consumidor local? Bueno, volvió a retroceder el consumo, una situación difícil, la verdad que es estructural, por múltiples factores, siempre digo en las notas cuando me preguntan esto, la mayoría es el retroceso que tuvo Argentina en su stock, esa caída en la oferta a los mercados de Hacienda Gorda, tanto para consumo interno como para exportación, y después un tema de un contexto nacional que hoy se está viviendo, que es un producto con alto costo de producción, con una caída en su oferta y una pérdida de salario que va acompañada y no se está traccionando como años anteriores. Le está costando al ciudadano argentino consumir con los volúmenes que tenía y bueno, esas son un poco las variables que hoy estamos teniendo. No hay otro análisis, ¿no? Son 3 o 4 variables que son las que marcan en la situación que estamos. Se combinaron como para que esto esté sucediendo, ¿no? Esa caída en la oferta, un salario que no acompaña a los valores que tiene la carne en el mostrador, no permite que el volumen sea mucho más importante y le está costando a los argentinos llegar a consumir lo que veníamos en años pasados, pero esta es la situación, pero en su gran mayoría es esta caída de oferta de Hacienda Gorda en los mercados, con un 20% aproximadamente que debería tener Argentina en su oferta
a lo mejor esto no estaría tan fuerte, pero 41 kilos hemos retrocedido, han sido 960.000 cabezas, me parece, y hemos retrocedido 3 kilos aproximadamente. En abril 980.000 cabezas aproximadamente, menos de 4 millones de cabezas en los primeros 4 meses. El dato, porque la cantidad de cabezas faenadas disminuyó un 11,5%, la producción un 7%. La venta al matarife, al abastecedor, al carnicero en realidad, ¿no? ¿Cuánto le disminuyó en abril respecto, por ejemplo, de abril del año pasado? Y debe tener aproximadamente, algunas faenas han caído hasta un 15%. Algunas faenas cayeron un 15, un 10, otras han caído un 20%. La pérdida de venta en la calle al destino final ha tenido un incremento importante porque hemos tenido aumento de golpe, que es lo que pasa en la carne y perjudica mucho. Está durante mucho tiempo atrasada, 7, 8 meses, y ahí es donde arranca esos precios altos, esos golpes duros que hacen que se dispare y después busque un reacomodamiento el mercado de lo que tiene que pagar la gente y a cuánto se va a acomodar el precio final. Pero hay matarifes, todo el arco, ¿no? Del consumo interno ha disminuido mucho, pero tenemos porcentajes altos, ¿no? Sobre todo aquellos, los más chicos, los que matan poco, los que tienen faenas muy reducidas. Cuando esa parte, ese porcentaje disminuye, los costos son los mismos y aumentan directamente proporcional, y están ahí con un tema, ¿no? Porque aparte estas consecuencias llevan a problemas en la cadena de pago, a los compromisos que vienen con los consignatarios, o sea, aquellos matarifes que compran de manera directa, los atrasos que tienen por la caída del consumo el carnicero con el matarife. Se hace como un efecto dominó que, bueno, a toda la cadena comercial la perjudica. Así que la situación no es muy buena, pero tenemos que alentar al consumo de carne, tenemos que, nosotros los argentinos, está en nuestra cultura, y bueno, esperemos que la macro, ¿no? En esto que viene de cara al fin de año, que el gobierno anuncia una baja en la inflación y ciertos anclajes económicos hagan que el consumo de carne aumente, porque en realidad se está recuperando el stock en Argentina, hay mucha más inversión en los rodeos de cría, sabemos que Hacienda, que se está recriando desde el año pasado, hoy se está encerrando, la oferta va a llegar, si el poder de compra acompaña, podamos aumentar de 41 e ir levantando de a poco. Este es un proceso lento, no va a ser de golpe. Hoy estamos pasando un momento complicado por cosas de nuestro pasado, pero para lo que viene creo que va a ser alentador. En este proceso lento, Ariel, hay una realidad también, ¿no? Muchos de tus colegas me dicen, históricamente me lo cuentan, este es un negocio de volumen, pero de márgenes muy chiquitos. Si el volumen se cae entre un 15 y un 20%, ¿qué posibilidades hay de que ese ruido en la cadena en algún momento para alguno de los actores se transforme en rotura, ¿no? ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Acá se está haciendo un sacrificio y un esfuerzo en toda la cadena, porque obviamente que el matarife que tiene relación con los consignatarios está aguantando también un poco el golpe, el consignatario. El matarife está aguantando el golpe del carnicero, y este es un negocio donde tenés que tener respaldo porque los volúmenes financieros son muy importantes. No se puede estar, permanecer, salir del negocio. Así que toda la cadena comercial está soportando esto, ¿no? Porque si existen algunas fisuras, bueno, es hasta dónde se aguanta, pero este dato de que la caída del consumo retrocedió 3 kilos es un dato ya alertante, ¿no? Es un tema, todo un tema. Uh-huh. ¿La carne no será motivo de título en los diarios para las próximas semanas, teniendo en cuenta que la materia prima, la hacienda en pie, inclusive bajó un poquitito? Creo que en los medios vamos a escuchar nuevamente la caída del consumo y nuevamente vamos a decir lo mismo. Es un tema estructural, es un tema, hay una coyuntura en la Argentina que hace que estemos pasando esto.
Yo siempre digo, cosas del pasado las estamos sufriendo ahora, pero el poder de compra, el poder adquisitivo de la gente no está logrando que ese consumo aumente. Y si le sumás la caída que tenemos en la oferta, hace que estemos en la situación que estemos. Creo que de cara a lo que viene, la Argentina tiene que ir a una mayor producción, tenemos que ir a mayor kilos de carne. Eso va a hacer que con menos cabezas podamos abastecer el mercado interno y la exportación también tenga ese novillo, con los compromisos que está asumiendo ahora de público conocimiento en Estados Unidos, un nuevo mercado que está ganando. La Argentina tiene que ir a mucha mayor producción, y bueno, hay una parte del eslabón que es todo el sistema productivo que está pasando un buen momento. Evidentemente hay señales de reglas claras del gobierno donde no hay intervención, donde la oferta y la demanda en una economía de libre mercado está funcionando, y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Para que toda la cadena y todo el arco comercial funcione, la producción es la que tiene que marcar el paso, la que nos tiene que dar ese novillo, ese ternero, esa vaquillona, y tengamos en los mercados ingresos mayores, y ahí un poco se va a acomodar. Obviamente que hay cosas, por ejemplo, como la carne tiene una alta carga tributaria, eso hay que reverlo nuevamente, tenemos informalidad, hay muchas otras cosas que necesitamos más tiempo explicarla, que hacen que estemos también en esta situación. Pero un 70%, si tenemos más incremento en los mercados, esto lo podemos paliar de alguna manera. Placer, como siempre, Ariel, gracias por compartir este momento con nosotros en la mañana del sábado. Silvio, te mando un abrazo grande, saludo a todos los matarifes de la Argentina, muchas gracias a ustedes. Después de la pausa, seguimos haciendo la mañana de Mercado Visión con todos ustedes. Ya estamos. O'Farrell anuncia su próximo remate televisado por Canal Rural. Martes 12 de mayo, 14 horas. Desde la Sociedad Rural Salteña. 5.000 vacunos. Más información, ivanofarrell.com.ar. Transporte Gardenal. Más de 30 años en el transporte de Hacienda. Importante flota de jaulas simple y doble piso. Búscanos en redes sociales, @Transporte Gardenal. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El bife argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. Qué placer recibir, y además un sábado, a Fausto Brighenti, trader y productor. ¿Cómo anda, Fausto? Muy bien, Silvio, muchas gracias. Qué pinta, viejo, la verdad. Bueno. Impecable lo tuyo, como siempre. ¿Te estás preparando para China? Sí, nos vamos la semana que viene a la CIAL, con muchas expectativas por cómo viene la dinámica al momento y por las definiciones que tiene que tomar China con, por ejemplo, Brasil, con Australia, cómo eso nos afecta a nosotros. Creo que va a ser un buen segundo semestre. Mucho mejor que el año pasado. El año pasado empezamos el año muy mal y fue un año triste hasta diciembre, hasta fines de diciembre fue un negocio triste el chino el año pasado, y este año empezó con la autoimposición de ellos mismos de su cuota, subiendo en enero, siguiendo muy firme en febrero, con esta dinámica alcista en marzo y en abril, y estamos llegando a niveles casi del 2019, donde se hizo la burbuja histórica en China en diciembre, pero con la diferencia en este momento que todos los destinos están para arriba, ¿no? Entonces, y lo demuestra Estados Unidos también, sí, ¿no? O sea, lo que no le vendemos a China se lo vendemos a Estados Unidos en esta nueva cuota de 80.000 toneladas. Entonces, eso le pone un piso a China que es muy importante. Pero bueno, de vuelta, las definiciones que tome China con Brasil van a afectar, en nuestro caso, para mí, la dinámica de hacia dónde migra el volumen, ¿no? Diferente es con Brasil, ¿no? Redireccionar el volumen. Exacto. En vez de China, Estados Unidos. Sí, en por este una caso. Cuestión de precios, si Brasil tiene que ir a Estados Unidos con el volumen que China no le va a permitir, eso va a hacer que bajen precios probablemente en Estados Unidos, y nosotros desde Argentina migremos a China, ¿no? Porque China va a tener precios alcistas porque le va a faltar
todo el volumen brasilero, que es un montón, son 500.000 toneladas. Entonces, por un lado, por otro, yo creo que igual vamos a salir bastante airiosos y soy optimista. Acaba de llegar una delegación argentina de los Estados Unidos. Vos habías estado previamente allí. ¿Cuál es la realidad de ese mercado? Porque una cosa es tener el salvoconducto para colocar 80.000 toneladas extras sin aranceles, lo cual te da un extraordinario panorama, y otra vez esa es la realidad. ¿Qué ves de ahí? No, la realidad es que Estados Unidos es un mercado que compra mucha carne para su línea de hamburguesas, carne picada, carne molida, como le dicen ellos, línea de aderezos. O sea, no es un mercado de calidad para las importaciones. O sea, Estados Unidos como país inteligente, y esto no es por Argentina, esto es por cómo es Estados Unidos, compra e importa carne para su línea de hamburguesas y exporta calidad. Y de la mejor del mundo. Y ellos se abastecen de su propia calidad, que es muy buena, es excelente. Entonces, para nosotros, como para Paraguay, como para Brasil, como para el Mercosur en general, y como para Australia y Nueva Zelanda en particular, históricamente Estados Unidos fue un mercado al que se lo abasteció de bloques, y esos bloques iban a la industria. Hay algunos nichos, por supuesto, aparecieron en los últimos años. Los desarrolló también Uruguay en carne a pasto orgánica. Hay algunos nichos en kosher, creo también. Kosher también, el delantero, o en Florida, mercado latino que consume posiblemente cortes de calidad, pero eso no van a mover las estadísticas estructurales de lo que es Estados Unidos para su mercado de importación. Por lo tanto, para mí, tenemos muchas más oportunidades de colocar carne de calidad, terminada corral, grain-fed, marbling, en China que en Estados Unidos, porque aparte en China hoy tenemos a mayo 0 volumen de Estados Unidos porque no se ponen de acuerdo en su guerra comercial y de tarifas. Tenemos el segundo semestre probablemente sin Australia, que es el histórico proveedor de carne grain-fed a China. Entonces se nos abre esa oportunidad a nosotros, ¿no? Entonces no lo vamos a tener a Brasil, que en ese nicho no compite, ni nunca compitió, y por suerte al momento no lo vemos compitiendo porque son razas británicas que ellos no tienen y demás. Entonces es una gran oportunidad para Argentina y para Uruguay de poder abastecer China con carne de calidad en este momento. O sea, y es un segundo semestre para que nosotros podamos seguir desarrollando como se viene haciendo hace años, ¿no? Y el otro día hablaba con directivos de Angus, cómo crecieron exponencialmente los embarques certificados Angus a China en este caso, ¿no? ¿Qué paga China por eso más o menos? ¿Parecido a quién? Y por producto de calidad, ¿eh? Sí, a ver, nunca vamos a llegar a los precios que paga Europa, pero podemos estar en cortes de 12, 13, 14, 15 dólares. Como Israel. Como Israel, en nichos de calidad que con eso se abastecen los canales Horeca en China, ¿no? Los hoteles de lujo, los restaurantes de élite, y personas que después de la pandemia en China cambiaron su comportamiento y cocinan en su casa en vez de salir a comer afuera. Entonces, ¿qué tipo de cortes lleva China cuando hablamos de cortes de calidad? Y bueno, tenés mucho hay frigoríficos que no hacen kosher, entonces también hacen delantero grain-fed para China, que eso es interesante porque ahí no competimos con el delantero brasilero, que es el histórico proveedor, pero bueno, ese producto tampoco, o sea, es un producto que hay que seguir posicionándolo, es un producto que actualmente lo tiene el mercado copado Australia, pero con esta oportunidad que se presenta en el segundo semestre de tener a Australia afuera, es un gran incentivo extra que tenemos nosotros para poder seguir avanzando en esta línea y poder seguir copando el mercado chino con calidad, ¿no? Por una cuestión logística, ¿el mercado chino aún de calidad para la Argentina es un mercado de congelado? Sí, porque el enfriado, diríamos, se pierde la mitad de su vida útil en el viaje. Claro. Entonces es muy riesgoso, hay que tenerlo previamente muy bien aceitado y desarrollado. Y ahí sí, Australia está a 2 semanas de viaje, nosotros estamos a 60 días, es un mercado que va a ser difícil por una cuestión logística que lo podamos desarrollar, pero bueno, tenemos mucho que hacer nosotros más allá de China en el enfriado, ¿no? Cuando miramos nuestros valores de exportación promedio, todavía estamos a $1.500 de Uruguay, ¿no? Uruguay tocó por primera vez los $8.000 promedio FOB,
y nosotros estamos en 6.500, o sea, tenemos todavía mucho por crecer, y uno de los lugares para crecer es el enfriado, como bien decís vos, ¿no? Por supuesto que tenemos un montón de mercados abiertos ahora, tenemos a Estados Unidos traccionando, pero siempre recordemos que Estados Unidos compite con China por el mismo producto. Uno va a la línea de hamburguesas, la vaca va a la línea en China de la cacerola para el hot pot. Por lo tanto, ahí no vamos a... Si bien tienen precios altos, porque hoy, digamos, hay mucha demanda, ahí nos vamos a encontrar, digamos, el salto de calidad, ¿no? Lo vamos a encontrar en otros mercados, probablemente sí de la mano del sudeste asiático, Japón, Filipinas, cuando podamos terminar de abrir todo eso, Indonesia, esos mercados, ahí sí vamos a poder empezar a subir nosotros más nuestro valor medio de exportación. Estados Unidos tiene $10.000 de promedio de exportación, sí. O sea, hacia ahí es hacia donde nosotros tenemos que ir, por eso siempre decimos, ¿no?, que tenemos que ver ser estratégicos, por ahí de vestir un santo para vestir a otro en este caso. Totalmente, y nuestro principal cliente sigue siendo, por supuesto, el mercado interno, ¿no?, que es a donde se dirigen los novillitos livianos, que ese va a ser el producto que se va a transformar en el futuro en el mercado de exportación, haciendo los más pesados. No mencionaste en todo esto la Unión Europea, y a propósito empezó a traccionar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que en carne es uno de los capítulos probablemente atractivos de este acuerdo para los países del Mercosur, aunque no representa un volumen extraordinario, sobre todo porque esto se va a ir cuotificando. ¿Qué ves ahí, sobre todo a partir también de las exigencias que va poniendo la Unión Europea, ¿no? En el muy corto plazo, diríamos, nosotros ya tenemos como país el 93-94% de la cuota Hilton cumplida. Sí. Por lo tanto, hasta el 1 de julio no nos queda mucho margen, o sea que en el corto plazo no hay mucho que hacer. A partir del 1 de julio sí se abre, diríamos, la nueva cuota, digamos... Con arancel cero, arancel cero, eso le pone un incentivo extra a los productores para que retengamos, para que hagamos más kilos, para que terminemos mejor y tengamos un incentivo extra para poder producir cada vez más y mejor carne, ¿no? Y además, la Unión Europea, más allá de lo que nosotros podamos comerciar con ellos, tener este acuerdo va a implicar que nosotros recibamos inversiones estructurales en el agro. Por lo tanto, Europa siempre invirtió fuerte en las regiones con las que generó tratados de libre comercio, o sea, no es solamente un tema de comercio. Por lo tanto, tenemos que nosotros ponernos a trabajar en proyectos de inversión para poder agregar cada vez más valor, o sea, agregar valores. Integrarlos a ellos para que vengan acá también. Totalmente. Hablar de calidad de carnes es hablar de burlanda y es hablar de bioetanol. Exacto. Entonces, también tenemos que ver cómo integramos, ir a proyectos que agreguen valor al maíz, que agreguen valor a la carne, que agreguen valor al medio ambiente, que hagamos proyectos hasta incluso de economía circular y de esa manera poder aumentar el valor de nuestras exportaciones, porque el volumen va a ser más difícil, ¿no? Lo que estoy viendo yo, y yo lo veo de afuera y lo comento, es que el precio promedio que paga el mundo por tonelada ha crecido en dólares más de un 30% en los últimos 12 meses. Y aún así, en este contexto, cuando yo converso con los jugadores de este negocio, que son básicamente los frigoríficos, que comercializan directamente con los distintos destinos que tiene la carne vacuna en el mundo, hablan de dificultad y hasta de rentabilidad negativa. ¿Me macanean o algo de esto está pasando? No, para mí, no solamente en Argentina, le pasa también a frigoríficos en Uruguay, le pasa también a frigoríficos en Brasil. O sea, nos encontramos con precios internacionales récord, pero también los frigoríficos se encuentran con una materia prima récord. Entonces, están en el medio, tenemos todavía, en el caso de Argentina, 5% de multa por exportar novillos de calidad, que son las retenciones a las exportaciones de carne, que eso nos daría mucha más competitividad a toda la cadena y que lo necesitamos casi con urgencia. Por lo tanto, y hemos visto, y la realidad nos lo mostró, frigoríficos que han cerrado por problemas, también algunos han tenido estructuras financieras que en esta nueva Argentina hay que readaptarse, pero no es, digamos, la respuesta para mí es sí, y lo podemos contrastar contra otros países que les está pasando lo mismo, ¿no? En el caso de Uruguay,
vi un dato que tenemos a la industria exportadora uruguaya con el mayor nivel de deuda de su historia. Tal vez en Argentina no tenemos esa posibilidad de tener un mercado, diríamos, de deuda tan desarrollado por la inflación, por estar fuera del mundo con el gobierno anterior y demás, pero los problemas son muy parecidos. Entonces, hoy los frigoríficos tienen que ser muy eficientes, tenemos un problema de oferta, por lo tanto hay capacidad ociosa, las plantas necesitan tener la mayor capacidad o nivel de actividad mayor instalado para poder licuar costos fijos. Entonces, para mí sí es una realidad lo que les pasa. Estamos yendo lamentablemente a un proceso de concentración en el cual van a aguantar los que tengan más espalda, los que tengan más volumen, y los chicos o los más débiles van a ir lamentablemente en este proceso quedando afuera, ¿no? Entonces, y lo vemos en Estados Unidos. En hay Estados una Unidos, denuncia. bueno, sí, la denuncia lo charlábamos con Pablito Loza, le pedimos prestada la mirada a él que está allá en Estados Unidos, a partir de lo que dijo la secretaria de Agricultura, que el 85% de la faena está en 4 manos. 4 manos, por eso, exactamente. Vos ves un proceso también, aunque va a ser mucho más difícil, en Uruguay se vino dando y ha habido denuncias, inclusive el gobierno uruguayo intervino en algún momento para con alguna aspiración de capital brasileño. Totalmente. Que ya estaba invertido en Uruguay, ¿no? Para que no tenga una posición dominante en el negocio. En Argentina hay mucha atomización, son 350 los frigoríficos, sí. Pero claro, los de mayor tecnología y crecimiento en términos de inversiones son una treintena. ¿Ves también una concentración en el sistema frigorífico de la Argentina en los próximos tiempos a partir de la capacidad ociosa que tenemos? Y bueno, ahí es donde nosotros desde la producción tenemos que trabajar en generar cada vez más oferta, ¿no? Porque eso es, digamos, y por eso está bueno separar el análisis en los diferentes eslabones de la cadena, ¿no? Nosotros desde la producción tenemos que contribuir y ver una oportunidad, que tenemos una demanda externa como nunca, con precios récords, y tenemos una capacidad frigorífica ociosa en este momento. Por lo tanto, eso es una oportunidad, ¿no? Y sí, lamentablemente ya estamos en un proceso de concentración. También la exportación es un negocio de habilitaciones, de cupos, de cuotas. Por suerte con Estados Unidos y con China no se tienen que asignar, entonces es más libre, a diferencia de la Hilton, pero sí, vamos a y bueno, y es una de las virtudes que tiene, diríamos, como bien lo dijiste vos, ¿no? La atomización que tiene Argentina en su cantidad de frigoríficos, sí. A diferencia de Brasil, a diferencia de Uruguay o incluso de Paraguay, o no tener a las multinacionales conocidas en Argentina, diríamos, en el ranking de los 3 o 5 mayores exportadores, también es muy sano. Entonces eso también hay que tratar de cuidarlo, hay que tratar de que la concentración no pase barreras que después no se pueda volver atrás, ¿no? Entonces me toca ahora a mí también estar en la comisión directiva de APEA, en la que pujamos por los productores para que puedan aprender a ser usuarios, para exportar, y obviamente que se pone cada vez más cuesta arriba, ¿no? Las devoluciones de IVA para los exportadores también termina. ¿Cuánto hace que no le pagan desde el Estado? Y 6 meses. Es mucho. Es mucho capital de trabajo que te imposibilita crecer. Y tampoco hay financiamiento estructural, ¿no? El gobierno anterior, el financiamiento que existía del sistema financiero completo se lo llevaba el propio gobierno. Ahora eso no pasa, pero tampoco de un día para el otro se logra. Entonces necesitamos más financiamiento, que se devuelva mucho más rápido eso, con un nivel de precios de la hacienda tan alto y que viene en crecimiento. Vas perdiendo capital de trabajo y poder de compra, y eso afecta a los más chicos primero, pero a todos al fin del día, ¿no? ¿Qué mirada tenés sobre el tipo de cambio? No, es parte de la estabilidad que el gobierno propone, me parece bien. Los récords de exportaciones que estamos teniendo muestran de que no estamos con un tipo de cambio atrasado, sino que tenemos una moneda fuerte. Y al fin del día tenemos que pujar por ser un país con una moneda fuerte. Los países desarrollados son países que tienen una moneda fuerte. Lo que sí tenemos que empujar, pedir y suplicar es que bajen los impuestos, que bajen las retenciones a las exportaciones y que bajen la estructura fiscal nacional, provincial y municipal para poder darle más aire y más competitividad a toda la cadena, ¿no? Te vas a China. ¿Cuánto hace que estamos esperando por la apertura de menudencias? Tan importante es la visita de Milei
al gobierno chino para destrabar esto? Y en todo caso, ¿por qué no se insiste más? Porque, en definitiva, Trump ahora se reúne con Xi Jinping, no se le cae ningún anillo a Trump, más allá de toda la disputa y el conflicto de guerra comercial que desató a partir de China. ¿Por qué no podemos ir nosotros con las máximas autoridades para destrabar esto? Sí, sería fundamental. Eso también le traería a la cadena una bonanza de poder multiplicar de mínima por 2 el valor de lo que son nuestras menudencias, ¿no? Sería fantástico que viaje Milei este año a China. Tenemos la posibilidad de que sea en mayo, que sea en noviembre o que sea en cualquier momento, pero es parte de un proceso protocolar que tiene el gobierno chino de poder recibir al presidente de la contraparte a la que van a habilitar para un tratado tan importante como es el de las menudencias, ¿no? Y a nosotros nos vendría desde toda la cadena muy bien, y lo vemos en el caso de Uruguay, lo vemos en el caso de Australia o de Estados Unidos. Los países que logran habilitar menudencias para China pueden ver cómo crece el valor de sus exportaciones y el valor agregado, diría. Te mejora la competitividad. Te mejora la competitividad, mejoran los precios. En Uruguay es muy marcado cómo eso pasó, hasta cómo le dio a la individualización del precio por animal $30 más, teniendo China habilitado para menudencias, ¿no? ¿La logística se encareció mucho? Por momentos y por regiones, depende para dónde, pero estructuralmente sí, por las cuestiones del precio del petróleo. Hay que ver cómo se termina definiendo, pero sí, no ayudó para nada, y algunas regiones se frenaron embarques, se frenaron aéreos, se frenaron cuestiones. Pero bueno, ojalá que esto se termine pronto y que podamos fluir en el segundo semestre con todo lo que va a pasar en la CIAL, en términos de anuncios, en términos de lo que pase con Brasil, lo que pase con menudencias. O sea, tenemos un segundo semestre con un montón de desafíos, con un montón de noticias, pero que va a ser estructuralmente seguramente muy bueno. ¿Vas con la valijita china ahora que te gustaría vender? Y me gustaría vender más calidad, me gustaría vender más grain-fed, me gustaría vender largo plazo también, ¿no? Porque hoy hay preguntas de qué pasa si el año que viene este proceso se interrumpe, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por eso desde Barbechando trabajamos para lograr políticas públicas que no tengamos más la incertidumbre de que si el año que viene en las elecciones nacionales hay un cambio, se interrumpan las exportaciones. Ojalá que no lo haya, ¿no? Pero si lo llegara a ver, nosotros tenemos que tener políticas públicas como las tiene Brasil, con un gobierno de izquierda, como las tiene Uruguay, con otro gobierno de izquierda, en el cual a nadie se le ocurre intervenir exportaciones, cuotificar, poner brecha, cupo, control cambiario, todas las locuras que nosotros tenemos y tuvimos, no se le ocurren a nadie. Por eso nosotros tenemos que de ahí pujar para que, y como se hace, ¿no?, para que los diputados y los senadores nacionales logren en el Congreso una ley que sea prohibido prohibir y que sea una barrera que nos frene a cualquier posible firma de un secretario o cualquier decreto presidencial, y que si alguien quiere modificar en el futuro las exportaciones, que pase por el Congreso, ¿no? Y después otra política pública que necesitamos, como la tuvo Brasil en el inicio del siglo XXI, es el Plan Zafra, financiamiento para toda la agrobioindustria, porque sin financiamiento es muy difícil crecer y multiplicar como multiplicó Brasil. No es solamente políticas públicas, que son la base estructural. Después viene el financiamiento, como ellos lo tuvieron. El envión, ¿no?, para que esas políticas públicas tengan resultados. Las políticas públicas son el framework que necesitamos legal y estructural, pero después necesitamos el crédito para que eso se multiplique virtuosamente y podamos multiplicar primero por 2 y después por 3 nuestras exportaciones, en volumen primero y en precio o en valor después, ¿no? Valoramos mucho tu presencia un sábado aquí en la mañana de Mercado Visión, Fausto, como de costumbre, siempre. Y buen viaje. Muchas gracias. No te vamos a pedir nada que nos traigas de China, pero buen viaje. Disfrútalo mucho. Gracias. Gracias a todos y disculpas a todos los mensajes que no vamos a poder ni siquiera mencionar porque se nos fue el tiempo. Se nos pasó 7 minutos la mañana del sábado a nosotros, pero disfrutamos, decimos siempre, esto en términos de excesos para nosotros en tiempo lo vamos a pagar en algún momento. Algún sábado no vamos a venir directamente. Buena jornada y buen fin de semana para todos.